Bien, vamos a otra entrevista y me acompaña Indira Polo. Ella es abogada, especialista en los temas de migración del Colegio Nacional de Abogados. Está con nosotros esta mañana acá porque recordemos que hace pocos días se firmó un pacto migratorio en Marruecos y ayer salió la canciller dando esos supuestos detalles. Yo creo que muchas personas quedaron más confundidas que lo que se había dado y que no se ha revelado en su totalidad qué quiere decir ese pacto. Y yo me preguntaba, abogada Polo, si Panamá va a cumplir, como dice la canciller, sus propias normas, porque tiene sus normas, ¿para qué firmar un pacto? Buenos días, muchas gracias por la Bienvenida. entrevista. Es correcto lo que acaba de decir. Panamá tenemos una ley migratoria y la firma del pacto que conlleva, ¿qué está detrás de todo esto? Recordemos el crisol de raza. El crisol de raza fue un ensayo para esto. Nosotros lo veníamos advirtiendo y más que el pacto, viene otro pacto que es el de refugiados, donde te va a establecer las caravanas o te va a desarrollar. ¿Qué involucra el pacto que se acaba de firmar? El pacto te involucra es que yo como extranjero puedo decidir o como migrante puedo decidir a qué país yo voy, qué país de la región a mí me conviene y ese país que se comprometió con la firma me tiene que acoger, me tiene que dar educación, salud, trabajo. Entendamos algo, nuestra Constitución establece que todo extranjero que viene a Panamá tiene el derecho a la educación, se le da educación a los niños, se le da salud a los niños, pero el trabajo te lo tienes que ganar, lo tienes que conseguir. Y con este pacto tú te obligas, el país se obliga a conseguirle el trabajo a esta ¿Qué persona. pasa si el país no le cumple a ese migrante con este pacto? Perfecta la pregunta. Si Panamá incumple, en el mismo pacto te establece que ahí se me está violando mi derecho, porque hoy en día se dice que migrar es un derecho humano y eso no es correcto. Eso no es correcto, no es el derecho que yo tengo humano de migrar. Derecho humano es darme educación, darme salud. ¿Qué pasa aquí en Panamá donde se están violando, que no tenemos los derechos, se están violando los derechos humanos? No hay seguridad, no hay educación, no hay salud para los nacionales. No tenemos la plataforma. Entonces, si se incumple esto, yo como migrante puedo demandar ese derecho humano ante la Comisión de Derechos Humanos y ahí Panamá tendría que pagar por esto. Entonces, el país se está comprometiendo más allá de lo que puede hacer. No tenemos la plataforma para Sin importar nuestras normas. sin importar nuestras normas, porque recuerda que nosotros tenemos que acatar las normas internacionales, los convenios internacionales. Al firmar este tratado, tiene que pasar, si bien es cierto, por la Asamblea para que sea ratificado y sea ley. Pero de la misma manera, como ya te comprometiste, yo tengo ese derecho humano y yo puedo demandar. Entonces, aquí hay una parte que si es vinculante o no es vinculante. En mi opinión, sí es vinculante. Porque abre las puertas. Porque abre las puertas. Está abriendo las puertas para migraciones irregulares, que es lo que ellos están diciendo, que no debe haber migración irregular. Panamá dejó de ser país de tránsito para ser país receptor. Y al ser país receptor, ya los extranjeros vienen y deciden y se quedan. Entonces, tú aquí estás solicitándole o incentivando una migración, pero basada en el pacto, va a ser una migración regular, segura. Estás incentivando a que más extranjeros vengan y a que no le tienes un compromiso al extranjero, sino que Panamá se está comprometiendo más para ayudar a esos extranjeros. Va a venir migraciones masivas a Panamá. Y si Panamá lo firmó, yo tengo que acatar y tengo que aceptar a todos los extranjeros que vengan a Panamá. Entonces, esto no es crear, y quiero dejarlo claro, una xenofobia. No, es que tenemos que primero limpiar nuestra casa, arreglar nuestra casa y decidir quiénes entran a Panamá. Entonces, aquí hay una situación, esto es bastante complejo. También está el convenio que viene de refugiados, que ahí donde te van a permitir las caravanas. Panamá no tiene esa plataforma. Hay países que tienen una... Ejemplo, Chile. ¿Por qué Chile no firmó este tratado? ¿Por qué República Dominicana no ha firmado? Y el presidente de Chile salió a dar una explicación correcta, como no nos han dado a nosotros la explicación de por qué se firmó el pacto. Y como te decía anteriormente, Panamá participó
en esta preparación de este pacto. Si Panamá tuvo una preparación, dicho por funcionarios de Cancillería, si Panamá tuvo una participación activa, ¿por qué no lo dio a conocer? ¿Por qué no está la transparencia? ¿Qué hay detrás de todo esto? O también nos traen este pacto que si no es vinculante, ¿por qué lo firmaste? O que hay detrás, ahora mismo se debe estar cocinando otras cosas y nos están engañando con esto. Entonces, creo que tenemos que ver más allá del trasfondo del Pacto Mundial. Y esa conferencia que da la canciller deja más dudas que respuestas, porque creíamos que íbamos a tener más respuestas el día de ayer, sale a defenderlo, pero sin una coherencia donde nos explicara en sí qué decía ese pacto, cuáles eran los puntos, eso es lo que se quería saber. Mira, inclusive hasta en las páginas web al principio había mucha información que no era la final, eran como borradores. Entonces, ¿por qué el misterio? Ejemplo, el Colegio de Abogados y nosotros que hemos estado muy activos en la comisión con relación a este tema, difícilmente, sí lo sabíamos en parte, pero no estaba claro porque no estaba la parte final. Como que hay 27.000 abogados que son los que más deberíamos saber del tema y había un desconocimiento. Quiere decir porque no había una transparencia por parte de la Cancillería, por parte de quienes estaban orquestando este acuerdo. Sí sospechábamos, sí sabíamos, pero a ciencia cierta no conocíamos el detalle exacto del convenio. Vuelvo y te repito, el crisol de raza fue un experimento para llevar a esto. Si te das cuenta, es lo mismo. El crisol de raza con lo del pacto viene prácticamente ser lo mismo. Entonces, ya tenemos extranjeros que se invitaron a que viniesen más extranjeros a Panamá y tenemos un caos en este momento. Así es. Gracias, abogada Indira Polo, por estar con nosotros esta mañana sobre este tema migratorio en el país y que el pacto que fue firmado hace pocos días en Marruecos por Panamá también.